Pues un capítulo más de Vete a la Vet. Siempre en la introducción les decía que ni yo mismo sabía que era Vete a la Vet. Ahora con esta entrevista, que es la más difícil que he hecho hasta ahora, sé lo que es. Es un espacio en donde podemos abrir un poquito la información de estas estrellas de la cirugía, de estas personas maravillosas que vemos todos los días, pero que sabemos prácticamente nada de ellas. Déjenme decirles que es la que me costó más trabajo porque ChatGPT no me dijo prácticamente más que 3 cosas que todo el mundo sabe. Y bueno, no se trata de eso, así es que tendré que hacer buenas preguntas para que podamos descubrir quién es Samantha Merker. Samantha Merker Salmón. Evidentemente, eres mexicana, por supuesto, pero evidentemente tu background no es mexicano. ¿De dónde viene Samantha? En efecto, el apellido Merker es alemán. Mi papá nació en México, pero de padres alemanes. Su madre también nacida en México, a principios del siglo en Toluca, pero de origen alemán totalmente. Y su papá llegó a México antes de la Segunda Guerra Mundial y se quedó en México. Entonces, mi padre es totalmente alemán, pero nacido en México. Ok. Y, y el salmón, ese, o sea, yo siempre lo conocí como un pescado que te comes, pero no como Exacto. un apellido. Ese es un apellido, pues que si le vamos buscando hacia el pasado, eh, viene de Europa, seguramente de origen judío, pero ya en nuestra familia es de muchas generaciones en México, de Guadalajara principalmente, pero bueno, de México. Fuera de Ciudad de México, no es común encontrar personas que sean practicantes o no practicantes, pero que digamos estén involucradas o relacionadas con el judaísmo. Eso casi en México solo sucede en Ciudad de México, no como en Argentina o con otros, que en todos lados hay alguna comunidad que pueden ser practicantes o no practicantes. Entonces, eh, seguramente ese apellido, y si ves la fisonomía de tu mamá, seguramente tiene que haber un tema hebreo de origen por ahí, ¿no? Seguramente, y si tú buscas el salmón, o sea, sale en la Biblia, en las primeras páginas, sin duda tiene que ser un origen judío, pero bueno, perdido en nuestras generaciones. Mi hermana que le ha buscado hacia el pasado, no es que tengamos muy claro de dónde Sí, ¿de venimos, dónde ¿eh? viene? Ni hemos hecho esos estudios de genética que te dicen de tal, ¿eh? Nunca lo hemos hecho. Entonces, bueno, no tenemos muy claro en dónde se perdió esa parte. Somos de una familia, originalmente la familia de mi mamá católica, la de mi papá protestante, pero bueno, no hemos practicado ninguna religión. Oye, Sam, ¿y eres germanófila? O sea, ¿te sientes identificado con lo alemán, o Eh, sea, con tus raíces y eso? no, ¿No? no, fíjate que yo fui al colegio alemán, la primaria, y no me identifiqué para nada. Al contrario, no pude, no me gustó nada lo alemán. Entonces en sexto de primaria me fui y fui muy feliz de haberme ido. El idioma me costó mucho trabajo. Yo recuerdo las matemáticas en alemán como un infierno. Entonces, Si en español son no, difíciles. en alemán era imposible. Y yo no tenía facilidad para los idiomas en general y para el alemán menos. Mi padre nunca nos habló en alemán, entonces no fue nada fácil. Y salí del colegio alemán con un rechazo hacia lo alemán. O sea, no solo no me gustaba, sino lo rechazaba. Fueron muchos años después, pero muchos te estoy hablando hace tal vez 15 apenas, que decidimos mi papá y dos de mis hermanos y yo ir a Berlín, después pues ya que se había caído el muro, a buscar nuestros orígenes que eran en un pueblo del otro lado del muro. Y entonces ahí volví a Alemania y me reencontré con lo alemán ya en otra forma, como que le perdí ese resentimiento que le tenía, pero no es que me haya vuelto. Porque, o sea, los genes son impresionantes, pero eh, cualquier persona que te viera en Europa pensaría que eres alemana. O sea, No, no, yo misma, claro, estando en Berlín, decía, "Ah, es que se parece a mí. claro. Ay, este también.
claro, o sea, no, y Sí, además, o sea, eres hermética, eres ordenada, eres, o sea, dirigida hacia lo que quieres hacer. O sea, sí, tienes toda una personalidad germánica. Te faltaría ser como una matrona grandota y que agarrara montones de cervezas en una mano para entrar dentro del esquema. Pero bueno, eso es algo que la gente no sabía seguramente y que ya sabe. Y ahora, ¿cómo esa Samantha Merker en una familia con hermanos, con más gente, no veo antecedentes veterinarios en tu familia, no sé si los haya? ¿Cómo Samantha decide ser veterinaria? no, no hay antecedentes. Mi familia es muy pequeña, mi papá, hijo único, sin familia en México, pues mi mamá solo con una hermana, entonces la familia es muy, muy pequeña, entonces no hay antecedentes, digamos que casi de De nada. nada. Sí. Pero yo desde niña tuve un perro que fue el amor de mi vida y desde muy chica dije, no, yo quiero dedicarme a curar animales y me gustan los animales y lo tuve como claro de siempre, de siempre. Mi mamá lo recuerda así como, es que Samantha desde los 4 años decía que quería ser veterinaria. ¿Y por qué se llamaba Ghibli? ¿Ves que hice mi tarea? Ah, el Gimlet, ¿El Gimlet? Algo claro, así. sí, Sí. por vodka Gimlet. Ah, Hay un ok. vodka Entonces, y mi ¿sí? papá, pues sí, ¿Sí? le puso así por Entonces, el vodka vodka. Gimlet, por el vodka. Exacto. ¿Ves cómo se dice Sí. mi Bueno, trabajo? pues ese perrito, que yo lo tuve desde los 6 años, que fue mi adoración desde sí, más o menos, no me acuerdo, 6, 7 años, hasta que estaba yo en la universidad. O sea, O sea, me acompañó infancia, sí. adolescencia. Se murió cuando estaba yo en la carrera, me acuerdo, porque además tenía yo un examen y dije, no, no voy a ir al examen. Entonces, avisé y entonces me habló el profesor, además era de bromatología, que era una materia horrible. Me dijo, o sea, no, tú no puedes dejar de hacer un examen. O sea, yo, ¿por qué no? Pues porque tu promedio va muy bien. Yo no quiero ser el que te arruina la carrera. Le dije, hice el examen. Obviamente no me fue bien, me fui a segunda vuelta y ya. Pero sí me afectó lo de mi perro seriamente. Mira, pero definitivamente fue la motivación que te llevó hacia, pues, Y después fui entendiendo que tenía yo un gusto por la medicina en general, por la cirugía desde el principio. O sea, no solo era ese gusto por los animales, sino sí había un gusto de cuando ves en la tele algo que tiene que ver con medicina. Me llamaba la atención creo que esa muchísimo. es una diferencia vocacional de pues, las generaciones anteriores de veterinarios a las actuales, en donde ahora mucho está determinado por su gusto por los animales, ¿no? Eh, yo te podría decir que ni siquiera tengo en mi memoria que me gustaran muchísimo, que me apasionaran, pero me gustaba, siempre criaba cuyos o palomas o algo así, pero me gustaba la medicina, me gustaba la biología, me gustaba la Así es, ciencia. así es. A mí esa Sí, parte me llamaba profundamente, o sea, la anatomía, sí. todo lo que tenía que ver con biología, anatomía, cirugía, todo lo que se me presentaba de ese tipo de cosas me apasionaban, más ¿Hubo, allá del gusto por los animales. ¿Hubo resistencia en tu casa que fueras veterinaria? Porque en aquel tiempo a las mujeres les decían, ¿cómo vas a ser veterinaria? No, ¿No? ninguna. No, no. En O ese sea, sentido, mi papá siempre fue con todos sus hijos, cada quien puede hacer lo que quiere. No, siempre apoyo total. Sí. oye, Sam, mucha gente te envidia tan solo por un detalle. Yo creo que nadie en la historia profesional pasó tanto tiempo cerca de Chucho Paredes como tú. Así es. O sea, Chucho fue desde tu maestro, desde tu primer mentor y después un socio maravilloso con el que hicieron grandes cosas y que sigo su trayectoria a cada momento y veo cómo en este momento se han dedicado a consolidar todos los sueños que él tenía, ¿no? O sea, platícame cómo nace CBM y cómo ha evolucionado hasta lo que es hoy. Sí, yo conocí a Chucho porque él me dio clases, él daba en ese entonces zootecnia y bueno, me dio la materia y cuando dio la materia él comentó que él se dedicaba a cirugía y yo ya durante la carrera tenía claro que lo que quería era cirugía. Entonces yo me acerqué a él y le dije, oye, yo quiero estudiar cirugía, ¿en dónde, cómo? Me dijo, pues no, no es que haya una especialidad, casi que apenas.
Pero eso es lo que yo hago en las tardes. Si quieres, puedes venir a ayudarnos. Y así empecé a ir en las tardes. Cuando él salía de la UNAM, se iba a la Casa de los Animales con Mario Méndez. Ahí estaba Marigela. Entonces Marigela anestesiaba, Chucho operaba y yo le ayudaba. Y ahí empezamos. De ahí nos cambiamos a la otra Casa de los Animales. Estuvimos unos años y operábamos los pacientes de la Casa de los Animales y de muchos otros veterinarios. Okay. Y con el tiempo, bueno, llegó un momento en que teníamos cada vez más trabajo. Empezábamos tarde porque él salía tarde de la UNAM y empezábamos a operar a las 4 o 5 de la tarde y acabamos 1, 2, 3 de la mañana todos los días, porque había que hacerlo todo. Desde preparar el instrumental, claro. Barrer, trapear, volver a esterilizar, o sea, todo. Y ahí, bueno, surgió la necesidad de tener pues ya un lugar independiente porque ahí era el puro quirofanito lo que teníamos. Y una doctora que trabajaba con nosotros nos comentó que había una casa que rentaba su papá, la fuimos a ver, que es donde finalmente se rentó, se remodeló y ahí empezó CVM hace 30 años. Si te fijas, claro, Centro Veterinario México y CVDL son de la época. Sí, o sea, abrieron unos meses ustedes antes van a cumplir, del primer congreso. O sea, 30 años en septiembre y nosotros en febrero del año que entra vamos a cumplir 30 años. Y entonces ahí empezamos haciendo otra vez solo Chucho, Marigela y yo, haciendo solo cirugía. Después estuvo Laura López Méndez con nosotros en las mañanas, ya pues recibiendo pacientes. Empezaron a pedirnos pues si podíamos vacunar a algún perro, cosa que nosotros no hacíamos. Y entonces empezamos a ver la necesidad de tener a alguien que se quedara y que supiera de medicina para cuidar a los pacientes que operábamos. Alguien que supiera de algo más de cada cosa, porque la gente nos empezó a pedir y a pedir, pues como que tuviéramos especialistas, que tuviéramos capacidad no solo de hacer cirugía, sino de hacer diagnóstico. Y así empezamos a crecer con esa necesidad tanto de Chucho, mía y de Marigela, que era de las cosas bien hechas. Y para hacer cirugía bien necesitas diagnosticar bien, necesitas conocer las enfermedades, saber cómo cuidar a un paciente después de cirugía, qué pasa si se complica. Y eso nos fue obligando a tener más gente especialista en cada área y así fuimos creciendo. Y han formado a los mejores, definitivamente. O sea, han sido muy capaces de reclutar talento joven, entrenarlo y convertirlos en referentes en sus áreas, ¿no? Yo creo que entre que ha llegado gente muy capaz y gente que a veces Chucho los veía desde que estaba en la UNAM y decía, tiene futuro. ¿Eh? Venía desde muy jóvenes y se fueron formando con nosotros al estilo que a nosotros nos gusta, que es, tú vas a ir con todo por ese paciente. Por cada paciente le vas a buscar, le vas a diagnosticar, lo vas a tratar bien. O sea, es realmente la pasión de curar a un paciente, lo que nos ha caracterizado, me parece, y que es lo que la gente que está con nosotros, el que no tiene esa pasión se acaba yendo. Así es. Porque no es solo ir unas horas y trabajar y no, aquí es realmente, nuestro objetivo final es curar al paciente. Y el que tiene ese mismo foco, pues se adapta. Y Sam, aunque eres mucho más joven que nosotros, pero te tocó un momento con mucha dificultad para educarse. Ahora la educación está en todos lados, ¿no? O sea, prende la televisión, está en YouTube, está en todos lados. Si tú nunca has visto hacer algo, en YouTube va a haber una técnica buena o mala, pero va a haber algo. Pero a ti te tocó un momento de dificultad tremenda de cómo adquirir más conocimiento. O sea, prácticamente se autohicieron. Pero, ¿qué más cosas hiciste para llegar a adquirir todas esas habilidades y para empezar a orientarte hacia áreas de especialidad? La gente no sabía que tú eras la mujer que operaba más columnas en México. O sea, nunca pensaron en ustedes como ortopedistas, sino siempre pensaron en tejidos blandos. En tejidos blandos. Y la realidad es que era hace muchos años que las columnas en México las operabas tú, ¿no? Pero ¿cómo pudiste irte orientando un área y cómo pudiste adquirir esas competencias para hacerlo?
Yo creo que la cirugía tiene mucho que ver con el entrenamiento continuo. Te digo, a mí la cirugía me gustó de siempre. Y yo empecé a ver cirugía a los 15 años, que empecé a ir a una clínica, que era la clínica del doctor Malvido, con Javier Sánchez. ¿Sí? Yo ya ahí iba a ayudarle a él con tal de ver cirugías. Después seguí yendo a otra clínica, que era con el doctor Claudio Carbonell, que operaba y operaba y operaba, a ver cirugías. Y luego ya con Chucho es esa continuo aprendizaje de entrenamiento y de ver y ver y ver te va llevando a adquirir pues, ciertas habilidades. Y la parte de ir desarrollando áreas a las cuales uno no tenía acceso a prepararse, esa parte es más difícil, pero afortunadamente Chucho salía mucho, iba a Estados Unidos continuamente, se preparaba, llegaba con otras ideas, las implementaba y pues yo a través de él iba aprendiendo. Ya más adelante empecé yo a ir a Estados Unidos a cursos más específicos, a curso de cirugía de esto, cirugía del otro. Yo creo que el Congreso de León ayudó mucho. Sí. La parte de neuro en particular, Howard Sein venía mucho a León, bueno, iba a León mucho, y él dio muchos talleres y pláticas de neuro, y yo ahí quedé fascinada. Entonces, Chucho y yo ya hacíamos columnas hacía 30 años, pero empezamos a meternos mucho más a través de lo que aprendimos con Howard y algunos otros ponentes, y mucho ya viene de leer, practicar en cadáveres. O sea, para cuando nosotros o para que yo decida hacer una cirugía nueva, tengo que estar segura de lo que voy a hacer. O sea, eso de repente que oigo de, ay, bueno, los primeros casos se me complicaron, para mí es así como, híjole, eso yo no entiendo que practiquen en pacientes. Pues. Claro. O sea, para cuando nosotros ya hacíamos una técnica es porque ya la habíamos por lo menos visto en algún lado, leído, practicado en un cadáver y entonces la hacíamos. Y ya de ahí empezó como que yo cada vez quería como otra cosa. Entonces cuando ya hacíamos, hubo una época en que yo hacía 10 cirugías al día entre OVH, el intestino, la masita. Sí. De eso se volvió como todo el día a día. Pero llegó un momento que dices, no, yo ya quiero otra cosa. De columnas llegaban pocas, pero empecé a profundizar en el tema. Después empecé a profundizar en exóticos, que era otro mundo. Entonces es como entrar de nuevo en otra aventura de estudiar anatomía, hacer miles de prácticas. Entonces hice cirugía en exóticos por mucho tiempo. Después una doctora que está con nosotros se capacitó y como que se lo dejé. Y así fui pues metiéndome a fondo, yendo, te digo, a cursos en Estados Unidos, sobre todo en columna, a estancias en España, para ir viendo más y más de este tema y bueno, y poniéndolo en práctica. Y ahora... Bueno, perdón, y la llegada del tomógrafo cambió todo en la cirugía de neuro. Y ahora el resonador, bueno, ni se diga. Eso fue cientos de pasos adelante, ¿no? Exactamente. Ahí pasamos de operar una que otra columna al mes a que son cirugías diarias. Sí. Ahora, esa capacidad de expansión que han tenido con CBM, de poder ir teniendo talento entrenado a quien le pueden dejar las cirugías que ustedes ya no querían hacer, ¿no? Y que han formado grandes cirujanos que vienen atrás de ustedes. ¿Cómo ustedes que empiezan con una relación de negocio informal, o sea, básicamente empiezan a compartir el gusto por la cirugía, por la medicina, y esto se convierte en un negocio, en un emprendimiento que crece y crece, y en una posición muy difícil? He tenido la oportunidad de entrevistar a Chuy Méndez y a Riad, y les he hecho una pregunta que te la voy a hacer a ti también. ¿Por qué, contrario a lo que todo el mundo piensa y contrario a lo que todo el mundo crucifica y no le gusta, por qué ustedes han sabido ser tan buenos socios? No es fácil ser socio de alguien. No. ¿Qué debe de tener a alguien para ser un buen socio? ¿Por qué han sido buenos socios? No sé exactamente, porque no conozco las problemáticas de otros,
Pero yo creo que Chucho, Marigel y yo teníamos muy claro nuestro objetivo. Y yo creo que hay una parte en que cada quien respetó el trabajo del otro. Yo en lo particular, yo tengo una pasión por la cirugía, por atender a mis pacientes, pero no sé nada de administración. La administración, todo lo que Marigel ha hecho administrativamente es lo que ha generado que se volviera un negocio, porque si por mí fuera y tal vez por Chucho, o sea, no sería negocio. Pues si por mí fuera sola, seguro Sí. que no sería negocio, porque entonces a mí me costaría cobrarle al propietario. Y Marigela, bueno, ha tenido que dejar las cosas muy claras de si queremos funcionar, esto cuesta esto. Y pues yo me voy adaptando a todo eso. O sea, Pero hay una parte en que yo respeto absolutamente sí. todas las decisiones administrativas, financieras, todo. Yo le puedo decir, a mí me parece que nos falta tal equipo, analiza si lo podemos comprar. Y confío absolutamente en sus análisis. Yo creo que esa parte es totalmente Marigela, ¿eh? En su momento Chucho también. Pero el formar un negocio administrativamente bien hecho, con todo tan cuidado, con los empleados súper protegidos, súper cuidados, todo eso es simplemente que tenemos ideas similares de lo que queremos, de las cosas bien hechas. Y bueno, ya. Y se ha dado además, entre los tres se dio una gran amistad de familias. O sea, no fue solamente el trabajar juntos, acabamos teniendo una casa de campo juntos, donde convivieron nuestros hijos, crecieron juntos. O sea, nos volvimos familia a familia, completamente. Ahorita mencionaste la palabra casa de campo y creo que ustedes desarrollaron su ecosistema personal en Valle de Bravo, ¿no? Sí. En Valle de Bravo. Bueno, en un lugar cerca de Valle de Bravo, porque Sí, no, sí, no bueno, es Valle de sí, Bravo. en esa zona, pues. Ahorita platicaremos un poquito de eso porque antes me gustaría hablar de las amantes por Billy. ¿Fuiste por Billy desde niña? Pues siempre he hecho ejercicio, sí. Desde niña iba al club alemán y jugábamos tenis, voleibol. Siempre hice ejercicio, ningún deporte a fondo, así de entrenar profesionalmente, ni mucho menos, pero de hacer ejercicio, sí. Sí. Pero, no a nivel competitivo en ningún deporte, pero en badminton eras muy competitiva. el badminton lo conocí ya muy grande. Cuando mis hijos tomaban clases de badminton y yo jugué al lado, y pues, soy competitiva en lo que juegue, ¿eh? Sí, yo lo he visto con el pickleball. O sea, en lo Sí. que juegue, yo trato de ser competitiva. Y me divierte mucho y todo, pero sí, pero es como por hacer algún ejercicio, ¿eh? ¿Y esa pasión por los caballos? Por los caballos, yo desde niña que me gustaban los animales, me gustaban los caballos. Y entonces por querer montar a caballo, que pues, era un deporte muy caro, y pues no podía meterme a un hípico privado ni mucho menos, me metí al pentatlón militarizado con un grupo de amigas en donde pues era gratis ir a montar, pero pues tenías que ir con tu playerita de militar y honores a la bandera y desfilamos en el 20 de noviembre haciendo acrobacia a caballo y entonces ahí fue mi época en que monté en el pentatlón militarizado. Sí, te digo, por ahí me tocó ver algunas fotos tuyas de donde estás arriba de un caballo y donde estás, o sea, Haciendo, sí, con, hacíamos pirámides. Con toda tu ropa, con todo eso. Mm. Y bueno, la oportunidad que yo tuve de conocer Valle de Santiago, Valle de Bravo, esa cercanía de Valle de Bravo, cerca del lago, y cuando puedo ver esa huerta, las tortugas, la cancha de pickleball, tu casa, digamos, tu lugar de relajamiento, de estar tranquila. ¿Cómo nace ese tema de Valle? Sí. Mi papá tenía casa en Valle de Bravo, por Avándaro, y entonces Martín, los niños y yo íbamos pues a casa de mi papá desde que mis hijos eran chiquitos, y bueno, yo de muchos años antes. Y lo que sí tengo es una pasión por lo verde, por las plantas, por sembrar mis lechugas. Todo eso es algo que yo tenía muchísimas ganas de tener. Entonces hubo un día que le dije a Martín, vamos a buscar
un terrenito, por chiquito que sea, donde yo pueda decidir plantar un árbol, hacer una hortaliza. Y empezamos a buscar y encontramos un terreno, pues un terreno sin ningún servicio, lejos, accesible en precio. Y entonces yo regresé a México y le dije, Chucho, porque él ya me había dicho, deberíamos buscar un lugar para salir los fines de semana. Le dije, ya encontré el lugar, es un terreno baratísimo, no tiene ningún servicio, pero no queremos ningún servicio, quiero ir a sembrar árboles. Sí. Entonces fuimos, vino Chucho, bueno, fue a Valle de Bravo, lo conocí y dijo, ya está. Y ahí cerramos el trato y agarramos un terreno perdido en la montaña sin nada. Entonces fue a través de los años que de repente medio hubo camino. Después llegó la luz a través de un cable subterráneo y fuimos llevándole, ¿no?, lo necesario como para poder usarlo. Y ya finalmente construimos una casita nosotros, otra ellos, y ahí hemos ido de nuestro lugarcito perdido en la montaña. Sí, pero un súper lugar, porque además, por supuesto, muchas cosas tienen estilo Marigela, o sea, perdido en la montaña, pero tiene una casa asturiana ahí mismo. Claro, o sea, bueno, es que Marigela dijo, no, está sí, muy bien su lugar perdido en la nada, pero... Pero sí, es el sello de Marigela. ¿Y por qué tortugas? Las tortugas las tengo porque la gente no las abandonó en la clínica. La gente compra tortuguitas en las tiendas de mascotas que venden animalitos y venden las tortugas sulcatas que son de desierto africano, que son de este tamaño cuando las venden, y después llegan a pesar 60 kilos. Y la gente las tiene en departamento, van creciendo, y pues tienes un animal que tiene que caminar, necesita mucho espacio, y las va abandonando. Entonces, todos los animales que me he quedado, que han sido sobre todo tortugas que tengo en Valle 4 y en México otra, ha sido tortugas que la gente ya no quiere tener. Entonces yo dije, pues yo ahí hago una cerquita y ya, pues tengo unas tortugas que vivirán más que yo seguro. Fíjate que al principio de León, que eran Chucho y 10 más, o sea, Chucho era el oficial siempre, ya como en el cuarto o quinto año, un día me dijo, invita a Samantha. Y me dijo, es más hábil que yo. Así me dijo, invita a Samantha. Me dice, es súper hábil, no te vas a arrepentir, es una súper cirujana. Yo le decía, pero es que es bien seria, Chucho. O sea, saluda y nada más te hace así. Me dice, no, es un personaje, es súper tipa. Y una vez que ya la conoces, es divertidísima. Pero me acuerdo mucho esa vez que así en la cubita de la noche me dijo, invita a Samantha. Y me dijo, es mucho más hábil que yo. Me dice, a mí todo me cuesta trabajo. Me dice, soy muy aferrado y lo hago. Dice, pero no soy el más hábil. Dice, y Samantha es súper hábil. Me dijo, invítala. Yo dice, es que a mí hasta me da miedo hablarle porque la salud y nada más me hace así. Y me dijo, no, vas a ver, es una súper persona. Y bueno, pues de ahí salió toda esta relación. Luego tuvieron su propia sala CBM durante el Congreso Veterinario de León. Creo que eso es algo en lo que deberíamos de pensar, quizás en el futuro una sala pequeñita de top, o sea, para 20 gentes, 30 gentes con temas que solo se podrían dar ahí. Creo que es algo que teníamos que retomar. Pero ahorita que mencioné a Chucho, ¿te encargó algo? ¿Te dejó algo pendiente? Pues sí, me encargó muchas cosas. Me encargó, obviamente, seguir con lo que veníamos haciendo, que la gente que está con nosotros tuviera posibilidades de desarrollarse, porque siempre pensamos que toda la gente que empieza con nosotros, pues no que puede quedarse siendo... Claro. Sí, ¿no? Uno más en una clínica. El del sueldito, ¿no? el que, gana, el que menos gana. Y tú lo has visto, claro. Se han desarrollado en diferentes áreas y él me dijo, o sea, tienes que seguir. Y me encargó muchísimas cosas, pero hubo una parte que le dije, Chucho, no voy a poder. O sea, me estás pidiendo que me encargue de todo esto, pero yo no voy a poder con la parte social. Yo soy muy tímida, no tengo ese carisma que tú tienes. Eso se va a perder. Y eso yo no sé cómo lo voy a sustituir, ¿sabes? Porque tu carisma es tu carisma. Y eso no hay manera de sustituirlo. Entonces, esa parte que tú tienes de ir a todos los eventos y ser el más querido y platicar con la gente toda la noche, le dije, eso yo no lo voy a poder hacer. Me dijo, no, pues tú vas a tener que buscar la manera. Le dije, no.
pero afortunadamente Marigela sí lo tiene. Pero también tú, eres Sí. otra. O sea, en ese aspecto eres mucho más participativa, mucho más social, mucho más involucrada. La gente ahora se te acerca más, te pregunta más cosas porque te ve más cercana. Sí, Algo tal vez yo estaba muy recargada en que Chucho se se encargaba de dedicara esa de parte. eso y él conocía a todo mundo, la relación con toda la industria, la relación con muchísimos veterinarios de todo Sudamérica, la tenía él y yo era muy a gusto. Cuando íbamos a algún congreso, iba con él y él era el que convivía. Eras la Samantha de Chucho y Ay, listo. sí, Sí, y para mí sí, era muy a gusto, sí. porque yo no tengo una necesidad así de, es que había quien me decía, es que tú como que atrás de Chucho, ay, a mí no me importa. O sea, yo no tengo esa necesidad protagónica, ¿me explico? Entonces yo vivía muy a gusto con que él resolviera muchísimas cosas. Entonces él sí me dijo, vas a tener como diciendo, ahí te dejo, ahí te encargo sí, entre otras muchas Mira, cosas. esa última semana yo estaba en el avión para volar a Guayaquil, porque tú ibas a ir a ese Guayaquil a hablar. Así es. Estaba en el avión y en el avión antes de despegar ya estábamos incluso en movimiento. Me entra la llamada de Chucho y me dice, oye, pues todo se descompuso otra vez. Me dijo, no lo estoy pasando bien. Me dice, pero Marigela tiene COVID. Dice, entonces me van a hacer otra ventana pleural y otra ventana pericárdica. Dice, y la única que puede estar aquí conmigo es Samantha. Me dice, oye, no quiero arruinarte tu congreso. ¿Crees que Samantha podía hacer un Zoom desde aquí? Yo le decía, Chucho, ¿cómo puedes estar pensando en este momento en eso? Le dije, despreocúpate, o sea, que se quede Sam contigo allá. No necesito que me haga un Zoom. Nosotros lo sustituimos, le avisamos a la gente que no puede ir, no hay ningún problema. Pero es impresionante lo empático de Chucho, que en ese momento, que en lo que menos podía haber pensado era en eso, me habló por teléfono para resolver cómo no podías ir y cómo lo podíamos arreglar, porque era un tipo súper cumplido, súper Totalmente, cumplido. Entonces totalmente. él creía mucho en el compromiso. Sí. Eh, el, el jueves, antes de que le hicieran la pleurodesis, yo en la mañana, yo estaba en Guayaquil, le escribí un mensajito y le dije, ¿cómo va, Chucho? Todavía nos quedan muchos roncitos por tomarnos, ¿eh? Y se quedó así, ya ves que Chucho, o sea, si no contestaba estando bien, o sea, menos estando internado. Y en la noche yo estaba un poquito triste y dije, a ver, me voy a ir al hotel un rato, ya luego vengo a la fiesta. Y de repente veo que en ese momento me contestan, eso espero, jajaja. Ja, ja. Y le dije, ¿te puedo marcar? Me dice, sí. Le marqué, o sea, platicamos del evento, platicamos de cómo estaba. Lo cuestioné por qué se iba a hacer eso, ¿no? Que es dolorosísimo, que es tremendo. Y me decía, pues es la única manera como puedo tener la posibilidad de irme a mi casa. Y tomar otra cubita. Sí. Me dijo, es la única manera, no hay ninguna otra. O sea, dice, es imposible compensar mi hemodinamia con la pérdida de agua que tengo en la pleura y el precardio. Dice, es imposible. Dice, es la única posibilidad. Le dije, oye, pero eso ya me puse a investigar, dicen que es dolorosísimo, que es. Me dice, pero es la única posibilidad de seguir pensando en que nos vamos a tomar otra cuba. Y a partir de ahí empezó una despedida. O sea, tremenda, hermosa, porque es muy emocionante. Hablando de Marcelo, de Mariana, que los vio desde niños. Así es. Él era mi hermano. Él era mi hermano, aunque, o sea, compartíamos muchas cosas. Las palabras que solo sabíamos es que es bien guzgo, o es una corunda, o un guchepo, un tamal, la diferencia de cada una de las cosas. Eso fue maravilloso. Pero realmente la persona que pasó más tiempo en las últimas horas de Chucho fuiste tú, porque el COVID de Marigela, pues, no, le era imposible estar ahí, ¿no? Y más en esas condiciones. Entonces, pues hasta eso te tocó, Sam. Sí, la verdad es que fue un privilegio, Sí. ¿eh? Esa última semana con él en el hospital.
prácticamente él y yo solos, porque además era época de COVID, la gente no Sí, podía ir. claro. eh, En una terapia semi-intensiva, supongo. sí, platicamos de la vida, de su vida, de la clínica, cómo creció, lo que todavía esperábamos, todo lo que me encargó, eh, muchísimas cosas. Hablamos mucho de nuestros hijos, muchísimas cosas. Y todavía 2 días antes me dijo, tenemos un pendiente, ¿por qué no lo empezamos ahorita? Le dije, ¿ahorita? ¿Cuál es el pendiente? Vamos a hacer un libro de cirugía. Le dije, saqué la computadora, le dije, ¿empezamos por el índice? Sí, empezamos por el índice y ahí tengo el 100 índice. veces le dije al pinche Chucho, perdón por la... Ahí tengo el índice, ahí tengo el libro. índice, Hay que y en el acabarlo. índice se va a quedar. No, no porque ya no está Chucho. O sea, yo no haría un libro de cirugía, no le dedicaría no dedicaría ese tiempo a escribir algo que me parece que está muy bien escrito en general y además se quedó ahí. Para mí ahí se quedó en el índice ese día que pasamos como 2 horas platicando de qué escribimos, a quién invitamos, quién va a escribir qué. Fue un gran distractor en un momento brutalmente sí. difícil. Pero bueno, fue una semana de profundidad absoluta, de hablar de la vida y de la muerte y de qué sigue de la muerte y qué piensas que va a pasar o sea, fue muy impresionante. Yo la verdad es que me siento muy afortunada de haber podido estar con él. Muy triste que Marigela no pudiera estar, pero por otro lado, tal vez era lo que se necesitaba. Claro, así es. Porque era tan duro que a veces... En fin, al final, afortunadamente, Marigela pudo llegar el último día. Y así como ella llegó, yo me fui y azoté con COVID al día siguiente, ¿Sí? obviamente. Sí. Como que aguanté Sí. hasta el último día. Y para el día siguiente ya tenía yo también COVID. Sí, nosotros estábamos en Guayaquil. Sí. Cuando Jessy de repente me dice, ya tienen vuelo el gallego y tú para que se regrese. Y pues hablé con Marigela y me dijo, ya sabe que ya vienen, los está esperando, pero pues no, ya no nos pudo esperar. Fíjate que Chucho pensaba que le quedaba cuando menos un año más, ¿eh? Totalmente. Cuando menos un año más, Totalmente. porque a mí me dijo, ponme congresos hasta Salta, que era en octubre. Me dijo, y después ya no creo que pueda hacer más. Me dice, pero hasta Salta llego. Ahora, esa ida a Valencia, no fue la ida a Valencia, fue geográficamente el tiempo, pero ahí se descompensó todo, empezó a pasar todo y pues sucedió lo que sucedió. Pero qué privilegio haber tenido la posibilidad de compartir toda esa etapa de su vida productiva y tremenda, verlo cómo pasó del muchachote que llegó de Morelia a convertirse en el tuerto en Tierra de Ciegos y después en la figura que se convirtió, ¿no? O sea, y bueno, qué interesante que tengamos la oportunidad de manejar su legado y de hacer que la gente no lo olvide. Y el legado y el encargo fue como muy claro, y hay que seguir adelante, hay que seguir actualizándose, hay que ir a la vanguardia tecnológica, no se queden estancados, no queden cómodos con lo que ya tienen. Las cosas van avanzando y tenemos que ir avanzando con la tecnología, con las últimas técnicas. Los jóvenes tienen que, ¿no?, en sus habilidades. Yo creo que tenemos un gran equipo, así como él alguna vez te dijo que él no era muy hábil y que él sentía que yo era más hábil. Los dos sentimos que Misael es más hábil, ¿sabes? Que él y que yo y que cualquiera. O sea, lo ves operar y es impresionante. Entonces, también en él dejó el que Misael se integrara al equipo. Es como una parte de Chucho ahí, realmente. Sí, bueno, y ahora con el nuevo edificio de medicina interna, lo de gatos, pues creo que están cumpliendo todos los sueños que él algún día pensó que tenían que hacer, Sí, ¿no? y además fue como cumplirlos pronto. Sí. O sea, fue como, ya nos dejó esto. Creo que Marigela y yo explotamos en cumplir y en hacer y ahora nos toca consolidar todo ese crecimiento. Yo creo que va muy bien y tenemos gente en el equipo increíble, con muchas ganas, muy echados para adelante. Entonces yo creo que
Se ve o sea, con muy buenas posibilidades el futuro en el hospital. Sam, ¿qué viene para Samantha Merker en adelante? O sea, no sé cuánto tiempo quieres seguir operando, no sé cuánto tiempo quieres seguir trabajando, no sé qué te gustaría hacer, si te quieres retirar y hacer otras cosas, o qué está en la mente de Samantha, qué viene para Samantha Merkel. A mí me encanta operar. Yo creo que lo que yo quiero seguir haciendo es operar. Quiero ir profundizando en algunas técnicas. Como te decía, no me puedo estar quieta, entonces siempre busco un poco más. Entonces ahora estoy profundizando un poco más en cirugía de cerebro, quiero prepararme más en eso. Entonces ahí voy a seguir avanzando y en el día a día ya llevo una vida un poco más tranquila. O sea, doy consulta en la mañana unas cuantas y opero algo de columna, algo de tejidos blandos, pero como ya tenemos grandes cirujanos como Misael, como Antonio Sánchez, está César en ortopedia, ya como el grueso de las cirugías, que antes hacía todas, ortopedia, hacía todo, y ahora ya está todo muy repartido, me permite operar lo que a mí me gusta, que sea menos, me deja tiempo que siempre me he buscado en las tardes. Desde que tengo hijos, las tardes las dediqué a mis hijos. Y ahora tengo tiempo de dedicar a otras cosas, a hacer ejercicio, a cosas culturales. Entonces, yo mientras pueda seguir trabajando así y teniendo tiempos para mí, que me complementen, estoy muy bien. O sea, no tengo un límite de decir 10 años si me urge retirarme, no, para nada. Alguien que te quiere mucho te definió como que tienes pulgas en la cola. Así. Así me dijo, tiene pulgas en la cola. ¿A dónde te van a llevar esas pulgas en la cola? Te digo, siempre es a conocer otra técnica, a operar otra cosa y a conocer nuevas cosas, a viajar, a disfrutar lo que ofrece nuestro planeta, ¿sabes? A ir a bucear, a escalar montañas. Esas son mis pulgas en la cola, de ir conociendo y buscando nuevas actividades. Pues amigos, una mujer sin límites, sin límites. O sea, Samantha, no hay nada que le interese, que diga que no. Se desafía cada día, escala, hace senderismo, bucea, todo lo que implique peligro a estas alturas, ella está dispuesta a hacerlo. Pero además de su papel como cirujana, tremendo, como socia de CBM, quizás una de las instituciones médicas más importantes en América Latina, ha sido una empoderadora tremenda de muchísimas mujeres que a lo mejor no se atreven a decirlo porque Samantha no es la más abierta para que la gente le diga cosas, pero que ha empoderado a cientos de mujeres veterinarias en este país y en general en América Latina. Debería de escribir algo, aunque no fuera un libro de cirugía, pero tu papel, Sam, como líder, como guía y como la mujer que nunca tiene escándalos, que nunca tiene problemas, que solo genera cosas buenas y positivas, yo creo que en tu tintero debería estar algún librito y no precisamente de cirugía. Y esta comunidad lo valoraría mucho. Sí hay muchas mujeres que se acercan, jóvenes veterinarias de diferentes lugares, a decirme, híjole, como mujer pudiste... Pero ahora, yo conozco muchas desde hace 20 años que las empoderaste, muchas. Sí, no, ahora para esta gente joven es facilísimo acercarse y hablarte de tú y decirte, es que, oye, es que tú esto, pero eres una empoderadora tremenda, así una líder. Yo no veo a ti junto con Marigela como mujeres con más liderazgo y más influyentes en nuestro país y en general en América Latina. Y sé que juntas tienen un montón de cosas que hacer. Pero bueno, me encantaría que pronto viéramos a la Samantha artista, también sorprendiéndonos con otras cosas más allá de su arte quirúrgico. Sam, mil gracias, mil gracias. Gracias a ti. Fue muy agradable conocer pues a otra Samantha, no nada más a la super cirujana, y saber un poquito más de ti. Y pues me da mucho gusto que hayas estado con nosotros. Si solo tuvieras un trago que pudieras tomar el resto de tu vida, solo un trago, ¿qué tomarías? ¿De bebida? De bebida. No, pues me tomaría una cubita, por supuesto. ¿Sí? Claro. Ayer en la noche
nos habíamos tomado una, pero llegamos en la noche y Fer Contreras me dijo, una cubita en recuerdo de Chucho. Dije, sí, vamos a tomarnos nuestra cubita de recuerdo. O sea, trato de ya no tomar, porque no me cae bien, pero esa cubita es muy simbólica. Sí. Igualmente, igualmente. Bueno, amigos, pues muchas gracias. Prácticamente la mitad del tiempo hablamos de Chucho, pero Chucho es inseparable de nosotros, o sea... Pues sí, Chucho, crecimos juntos, así es. Estuvimos juntos, Así digo, es. como en lo profesional y en lo personal, claro. Y de verdad, Marigel y yo somos como hermanas, además de socias. Así es. Bueno, pues gracias, Sam. Gracias. Y bueno, hasta el próximo.